El pacto del río Negro. Sombras de Vlad. En un pequeño pueblo olvidado de México, donde la neblina se arrastraba entre los árboles como almas en pena, existía un río del que nadie hablaba después del anochecer. Lo llamaban el río Negro, no por su color, sino por lo que se decía que ocultaba en sus profundidades. Los ancianos contaban que, hace muchos años, un hombre llamado Don Gavino vivía a orillas de ese río. Era un hombre respetado, pero también temido. Nadie sabía cómo había logrado tanta riqueza en un lugar donde apenas había para sobrevivir. Sus tierras eran fértiles, su ganado nunca enfermaba, y su mirada siempre parecía esconder algo oscuro. Decían que Don Gavino había hecho un pacto. Una noche, cuando la luna estaba completamente roja, varios habitantes aseguraron haber visto figuras encapuchadas reunidas junto al río. Eran brujas. Sus cantos eran suaves, pero tan perturbadores que hacían sangrar los oídos de quien se atreviera a escuchar demasiado tiempo. Don Gavino estaba con ellas, de rodillas, ofreciendo algo que nadie pudo distinguir, algo que gritaba. Después de aquella noche, el río cambió. El agua dejó de reflejar el cielo y comenzó a moverse incluso cuando no había viento. A veces se escuchaban susurros provenientes de su interior, como si cientos de voces intentaran salir al mismo tiempo. Con los años, la gente empezó a desaparecer. Primero fueron animales, luego niños, después adultos. Todos aquellos que se acercaban al río después de la medianoche nunca regresaban, y los pocos que lograban volver ya no eran los mismos. Caminaban sin alma, murmurando palabras incomprensibles, hasta que eventualmente se arrojaban al agua por su propia voluntad. Una noche, un joven del pueblo decidió descubrir la verdad. Armado con una linterna y valor que pronto se convertiría en terror, siguió el sonido de cantos que venían del río. Allí, entre la neblina espesa, vio a las brujas una vez más, y en el centro estaba Don Gavino, pero no era el mismo. Su cuerpo estaba deformado, como si algo desde dentro intentara salir. Su piel colgaba en tiras, y sus ojos eran completamente negros. Las brujas lo rodeaban, riendo, mientras él extendía sus brazos hacia el río. El joven quiso correr, pero algo lo detuvo. El agua comenzó a elevarse, formando figuras humanas que gritaban sin sonido. Entre ellas, pudo distinguir rostros, los desaparecidos, todos atrapados, todos condenados. Entonces, Don Gavino habló con una voz que no era suya. El pacto exige más, siempre más. El joven fue encontrado días después, sentado a la orilla del río, completamente mudo. Solo repetía una frase una y otra vez. Las brujas no se fueron, viven en el río. Esa misma noche, el cuerpo de Don Gavino desapareció. Pero desde entonces, cuando la luna se tiñe de rojo, los habitantes aseguran ver una silueta deforme caminando sobre el agua, guiando a nuevas víctimas hacia las profundidades. Y si alguna vez visitas ese lugar, no te acerques al río, porque el pacto aún sigue vigente. Después de aquel hallazgo, el pueblo quedó marcado por un silencio antinatural. Nadie hablaba del joven, nadie mencionaba el río, pero todos escuchaban los murmullos por las noches. Eran como rezos invertidos, palabras que no pertenecían a este mundo. Las casas comenzaron a cerrar sus ventanas antes del anochecer, y las velas se volvieron más importantes que la luz eléctrica, porque la electricidad fallaba, siempre que el río respiraba. La madre del joven intentó sacarle palabras durante días, pero él solo temblaba al escuchar agua correr. Una madrugada, mientras ella dormía, lo encontró de pie frente a la puerta, completamente empapado. No había llovido. Sus pies dejaban huellas negras como si hubiera caminado dentro del río. Cuando ella lo tocó, él susurró: «Ya vienen por ti también». A partir de entonces, comenzaron a aparecer marcas en las paredes del pueblo, símbolos extraños, dibujados con algo oscuro y espeso. Algunos aseguraban que era lodo del río.
Otros decían que era sangre vieja. Las marcas parecían moverse cuando nadie las miraba directamente, y quienes intentaban borrarlas enfermaban de inmediato. Un anciano del pueblo recordó entonces una historia aún más antigua que don Gavino. Hablaba de un espíritu del río, algo que no era humano ni demonio, sino algo más antiguo. Decía que las brujas no creaban el mal, solo servían a aquello que habitaba bajo el agua, y que el pacto de don Gavino no fue el primero. Esa misma noche, el anciano desapareció. Su casa fue encontrada abierta, con el suelo completamente mojado. En el centro había una marca circular, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia afuera. Desde entonces, cada vez que alguien desaparecía, dejaba ese mismo rastro húmedo. El río comenzó a crecer sin explicación. No llovía, no había tormentas, pero el nivel del agua subía lentamente, como si se alimentara de algo invisible. Las orillas comenzaron a tragarse la tierra, acercándose cada vez más a las casas. Una mujer juró haber visto manos salir del agua al amanecer. Eran muchas, pálidas, retorcidas. Intentaban sujetarse a la tierra, como si quisieran escapar, pero algo las jalaba de nuevo hacia abajo. Los animales del pueblo dejaron de acercarse al río. Los perros aullaban sin parar por las noches, mirando hacia la oscuridad como si vieran algo que los humanos no podían. Algunos simplemente desaparecieron. Otros fueron encontrados sin ojos. El joven, el único testigo, comenzó a cambiar. Su piel se volvió fría, su voz más grave. Ya no dormía, solo observaba el río desde su ventana, como si estuviera esperando algo. Una madrugada, finalmente habló con claridad. Dijo que el pacto de don Gavino había fallado, que había prometido almas, pero no las suficientes. Y ahora, aquello que habitaba el río estaba despertando. Esa misma noche, 3 niños desaparecieron sin dejar rastro. Sus camas estaban mojadas, y en el suelo había pequeñas huellas que llevaban hacia la puerta, y luego se desvanecían. El pueblo intentó huir, pero algo extraño ocurrió. Los caminos parecían cambiar. Quienes intentaban salir regresaban al mismo punto, siempre cerca del río. Era como si el lugar estuviera atrapado en sí mismo. Las brujas comenzaron a verse más seguido. Ya no se ocultaban, caminaban entre los árboles, observando en silencio. Algunas incluso se acercaban a las casas, dejando pequeños amuletos hechos con huesos y cabello. Nadie se atrevía a tocarlos. Una joven del pueblo, desesperada por salvar a su familia, decidió seguir a una de las brujas. La vio adentrarse en el bosque, hacia una parte donde la neblina era más espesa. Allí encontró un círculo de piedras, y en el centro, una grieta en la tierra de donde salía agua negra, y dentro, algo se movía. La joven no regresó igual. Volvió caminando lentamente, con una sonrisa que no le pertenecía. Esa misma noche, abrió la puerta de su casa y dejó entrar algo que nadie vio, pero todos escucharon. Los gritos duraron horas. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía, pero el suelo seguía mojado. El joven testigo desapareció poco después. Solo dejó una frase escrita en la pared con sus propias uñas. Don Gavino no murió. Lo convirtieron en la puerta. Desde entonces, algunos aseguran ver su silueta dentro del río, no flotando, sino de pie, como si el agua no lo tocara, y detrás de él, sombras, muchas sombras. El río comenzó a emitir un sonido constante, como una respiración profunda. A veces parecía latir, como si tuviera un corazón. El pueblo ya no intentaba escapar, solo sobrevivir. Las noches se volvieron eternas, y cada luna roja, alguien desaparecía. Dicen que el pacto sigue activo, que alguien en el pueblo debe alimentarlo, o el río vendrá por todos. Algunos creen que las brujas están eligiendo al siguiente, otros que ya lo eligieron, porque últimamente una nueva figura ha sido vista cerca del río. Alguien que camina en silencio, alguien que observa, alguien
muy parecido a ti. Y si alguna vez escuchas agua correr cuando no hay río cerca, no mires atrás, porque tal vez ya formas parte del pacto. Desde la última luna roja, el aire del pueblo se volvió pesado, casi irrespirable. No era calor. Era como si algo invisible caminara entre las casas, rozando las paredes, escuchando cada susurro. Las sombras ya no seguían la luz correctamente. A veces se movían solas. Una familia entera decidió encerrarse durante días, sin salir ni siquiera para buscar agua. Pero el río comenzó a escucharse dentro de su propia casa. Goteos en el techo, pasos húmedos en el pasillo, respiraciones detrás de las puertas. Cuando finalmente abrieron, el suelo estaba cubierto de lodo negro. Esa noche desaparecieron. Solo quedó su perro, mirando fijamente un rincón. Cuando alguien se acercó, notaron que el animal no parpadeaba, porque sus ojos ya no estaban. En su lugar, había oscuridad líquida que lentamente escurría. El sacerdote del pueblo intentó bendecir el río. Reunió a los pocos que aún tenían fe y caminó hasta la orilla con una cruz temblorosa entre las manos. Comenzó a rezar, pero el río respondió. El agua se agitó violentamente y una voz surgió desde lo profundo. No era una voz humana, eran muchas al mismo tiempo. El sacerdote cayó de rodillas, sangrando por los oídos. Antes de perder la conciencia, gritó algo que nadie olvidaría. No es un demonio, es hambre. Desde entonces, la iglesia fue abandonada. Las cruces comenzaron a aparecer invertidas sin que nadie las tocara. Las imágenes religiosas se agrietaban, como si algo desde dentro intentara salir. Incluso los rezos se sentían inútiles, como si no llegaran a ningún lugar. Una niña comenzó a dibujar el río todos los días, pero no lo dibujaba como era, sino como algo vivo, con ojos, con bocas, con brazos formados por corrientes. Sus padres pensaron que era imaginación, hasta que uno de los dibujos comenzó a gotear. Agua negra. El papel estaba seco, pero el líquido seguía cayendo. La niña desapareció esa misma noche, y su último dibujo ahora estaba en la pared, como si alguien lo hubiera calcado desde dentro. Un grupo de hombres intentó quemar el bosque cercano al río, pensando que así destruirían a las brujas. El fuego comenzó fuerte, pero se apagó de golpe, como si el aire hubiera sido succionado. Después, el silencio, y luego, risas, risas que venían de todas partes. Al día siguiente, encontraron a los hombres de pie, inmóviles, mirando hacia el río. Sus cuerpos estaban secos, completamente vacíos por dentro, como si algo hubiera bebido todo lo que eran. El río siguió creciendo, pero ahora no solo avanzaba sobre la tierra, también aparecía en otros lugares. Charcos en medio de las casas, gotas cayendo de paredes secas, humedad que se extendía como una enfermedad. El pueblo ya no estaba junto al río. El río estaba dentro del pueblo. Las brujas comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se volvían más delgados, más alargados. Sus ojos desaparecían, dejando huecos oscuros. Ya no caminaban, se deslizaban, como si sus pies no tocaran el suelo. Y algunas ya no eran mujeres. El nombre de Don Gavino volvió a escucharse, pero ahora en sueños. Muchos comenzaron a verlo mientras dormían. Les hablaba desde el agua, prometiendo cosas, prometiendo salvarlos, si aceptaban continuar el pacto. Algunos aceptaron, y a la mañana siguiente ya no estaban. Las casas de quienes desaparecían quedaban abiertas, húmedas, como si esperaran a alguien más. Un joven intentó grabar lo que ocurría. Salió de noche con su teléfono, decidido a mostrar la verdad. Caminó hasta el río, grabando todo. Pero cuando regresaron por el aparato días después, solo había estática y un susurro repetido una y otra vez, más cerca, más cerca. El río comenzó a emitir luz en las noches.
No era una luz natural, era tenue, verdosa, como si algo debajo brillara con vida propia. Algunos se acercaron, hipnotizados, y nunca regresaron. Una anciana afirmó haber visto lo que había en el fondo. Dijo que no era agua, era un abismo, y dentro de él, algo inmenso, respirando, algo que no cabía en el mundo, algo que estaba despertando gracias al pacto. Las desapariciones aumentaron, pero ahora no siempre dejaban rastro. A veces, la gente simplemente dejaba de existir. Sus nombres se olvidaban, sus rostros se borraban de las fotos, como si el río no solo los consumiera, sino que los eliminara por completo. El pueblo comenzó a perder su forma. Las calles ya no llevaban al mismo lugar. Las casas cambiaban de posición. Todo parecía doblarse lentamente hacia el río, como si fuera un centro imposible de evitar. Y en el corazón de todo, Don Gavino, ya no como hombre, sino como algo más. Una puerta, un guardián, un puente entre lo que está arriba y lo que viene desde abajo. Dicen que el pacto está por completarse, que falta muy poco, que cuando la última alma sea entregada, el río dejará de ser un río y el mundo dejará de ser el mismo. Y si alguna vez sueñas con agua negra, si escuchas tu nombre desde un lugar húmedo y oscuro, no respondas, porque tal vez ya te eligieron. El pueblo dejó de existir en los mapas mucho antes de desaparecer por completo. Nadie fuera de aquel lugar recordaba su nombre, ni su ubicación, ni siquiera su existencia. Era como si el mundo mismo lo estuviera olvidando, o tal vez como si algo lo estuviera ocultando deliberadamente. Los pocos que aún quedaban ya no hablaban entre ellos. Caminaban lentamente, evitando mirarse a los ojos, porque en el reflejo del otro comenzaban a ver agua, no lágrimas, no brillo. Agua negra moviéndose en lo profundo de sus pupilas. El río ya no tenía orillas definidas, se extendía como una mancha viva, filtrándose en cada rincón del pueblo. Las casas estaban húmedas, las camas empapadas, incluso el aire parecía mojar la piel. Respirar se sentía como inhalar algo espeso, algo que no debía estar dentro del cuerpo. Las noches dejaron de tener fin. La luna roja se quedó suspendida en el cielo, inmóvil, como un ojo vigilante. Bajo su luz, las sombras del pueblo comenzaron a deformarse, creciendo, alargándose y a veces separándose de sus dueños. Una de esas sombras habló. Un hombre escuchó su propio nombre susurrado desde el suelo. Miró hacia abajo y vio su sombra levantarse lentamente, con una forma distinta, más alta, más delgada. Antes de poder gritar, la sombra lo cubrió por completo. Cuando desapareció, solo quedó un charco oscuro donde antes había estado. Las brujas ya no eran muchas. Ahora eran una sola cosa. Sus cuerpos se habían unido en una figura imposible, hecha de huesos, cabellos y piel entrelazada, moviéndose lentamente hacia el río como si obedecieran una voluntad mayor. Ya no cantaban, ahora vibraban, como si fueran parte de un ritual final. En el centro del río, Don Gavino emergió, no caminando, no flotando, sino siendo sostenido por el agua misma, como si el río lo reconociera como su propio corazón. Su cuerpo estaba abierto, no en heridas, sino en grietas, de donde salía la misma oscuridad líquida que había consumido el pueblo. Entonces habló, y todos lo escucharon dentro de sus cabezas. El pacto se cumple. El suelo comenzó a temblar. Las casas se hundieron lentamente, absorbidas por la tierra empapada. Los árboles se doblaron hacia el río, como si se inclinaran ante algo sagrado o aterrador. El cielo se oscureció por completo y el aire dejó de moverse. El río se elevó, no como agua, sino como una masa viva, formando una estructura gigantesca, imposible de describir completamente. Tenía forma, pero cambiaba constantemente. Ojos que se abrían y cerraban, bocas que se formaban y desaparecían.
extremidades hechas de corrientes que se extendían hacia el cielo. Era eso, aquello que había estado esperando, aquello que las brujas servían, aquello que don Gavino había liberado. Los últimos habitantes cayeron de rodillas, no por voluntad propia, sino porque sus cuerpos dejaron de responder. Sus ojos se volvieron completamente negros y uno por uno comenzaron a levantarse, caminando hacia el río. No gritaban, no luchaban, solo obedecían. Cuando tocaron el agua, no se hundieron, fueron absorbidos. Sus cuerpos se deshicieron en la superficie, convirtiéndose en parte de la cosa que ahora dominaba todo. Sus rostros aún eran visibles por un instante, atrapados, conscientes, antes de desaparecer para siempre. El pueblo entero colapsó. Las estructuras se doblaron hacia el centro, como si fueran jaladas por una fuerza imposible. El suelo se abrió, revelando que debajo no había tierra, solo más agua, más oscuridad, más profundidad. Don Gavino levantó su rostro por última vez y sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era el gesto de algo que finalmente había cumplido su propósito. Entonces, su cuerpo se desintegró y se fusionó completamente con el río. El silencio fue absoluto. Por un instante, todo dejó de existir y luego todo se cerró. El río desapareció, el pueblo desapareció, la luna volvió a su color normal y el mundo siguió, como si nada hubiera pasado. Años después, en un lugar muy lejano, un niño jugaba cerca de un pequeño arroyo. Sus padres le habían advertido que no se acercara demasiado, pero el sonido del agua lo llamaba suavemente. El niño se inclinó y miró su reflejo, pero no vio su rostro. Vio algo más, algo que lo miraba desde abajo, algo que sonreía. Esa noche, el niño desapareció, y en el lugar donde estaba el arroyo, el agua comenzó a oscurecerse lentamente. Dicen que los pactos no terminan, solo cambian de lugar, solo esperan, solo crecen. Y si alguna vez escuchas un río que suena como si respirara, si ves sombras moverse dentro del agua, si sientes que algo te observa desde lo profundo, no te acerques, porque tal vez el pacto acaba de comenzar otra vez.